Abrimos entonces ahora el diálogo para hacer preguntas o comentarios, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Los que quieran expresarse a través del chat, ya sea generando una pregunta o pidiendo la palabra. Acá Maximiliano Gómez, gracias y un placer, Federico, con comentarios sobre la epigenética que evaluamos en medicina, donde los factores medioambientales modifican la genética. Abrazo y felicitaciones. No, es central, por ahí eso es lo que dispara la última pregunta, ¿sí? Pues, una pregunta parecida, puedo agregar una cosa más. No, justamente si la epigenética se da a nivel especie, que dice la biología, o se da a nivel individuo, y si se da a nivel individuo, ignoro olímpicamente, si es transmisible genéticamente eso, cuando cambia el patrón del genoma, ¿no? Claro, bueno, pero ahí están como las grandes discusiones, que es lo que, y la gran discusión actual, podríamos decir, ¿no? Es decir, cómo todo esto que yo decía está pensado como un proceso unidireccional, podríamos decir, ¿no? Donde decís, ¿por qué? Porque históricamente, justamente, no está estudiado esta mirada de decir, che, bueno, pero en realidad la acción puede generar una mutación o un cambio genético que trascienda la generación, digamos, ¿no? Con lo cual eso es para mí el punto de ebullición actual, como bien lo plantea Maxi, como bien lo planteas vos. Las grandes discusiones en términos de, digamos, de mecánica, es si eso puede ser, tiene un impacto a nivel de ecología de poblaciones o de genética de poblaciones, y si esa genética de poblaciones se transfiere a las próximas generaciones, y no solamente a la próxima generación, sino se trasciende en términos de muchas generaciones, ¿no? ¿Existe el cambio epigenético a nivel de individuo? O sea, que no se dé en la reproducción propiamente. Sí, claro. O sea, claro. sea por factores ambientales hay un cambio. Puede haber un cambio genético. El tema, la discusión es cómo se transmite eso y si eso se transmite establemente a lo largo del tiempo. Dice recesivamente, digamos. Por genes recesivos que no aparecen en la generación siguiente, pero en una subsiguiente sí. Claro, esa es una forma, o no, pueden ser, digamos, ahí está la clave, digamos, es porque históricamente estos cambios epigenéticos muchas veces llevaban a lo que era la esterilidad, fundamentalmente, o la degradación lo que llamaba la degradación del pool genético original. Sin embargo, cuando deja de ser raro y empieza a ser norma, o cuando deja de ser algo secundario y empieza a ser estudiado, también te hace repensar los mecanismos, ¿no? Con lo cual ahí me parece que hay un tema interesante a plantear, y es un poco como el tema que me planteaba vos. Ahí está como la clave del nuevo pensamiento asociado a estos cambios, ¿no? Es una pregunta desde UPAEP, que no sé si será Juan José, Eugenio o Joana. Dice, hola, ¿crees que podría salvarse la aparente aporía entre lo natural y lo artificial, al menos en parte, reconociendo y respetando la intencionalidad potencial o finalidad intrínseca de la naturaleza? Esto es, respetando la naturaleza propia de los organismos, los nichos ecológicos, etc. Natura o ratio, en medicina, cuando hay una patología, la intervención humana trata de restablecer la homeostasis, por ejemplo. Que ahí está la clave. Yo creo que sí, digamos, ahí hay una... digamos, esta dicotomía entre lo natural y lo artificial, para mí es, digamos, históricamente, por ejemplo, ecología o también la medicina, lo que tiende es a tendría a interpretar lo natural, el funcionamiento natural, y volver a esa situación, o replicar esa situación, o modificar pero sobre la base de esa situación. Con lo cual tampoco podemos desconocer que exista una base natural de los procesos ecológicos, de los procesos biológicos, de lo que hoy vemos, ¿no? Hay evidentemente eso, pero digamos que en línea con eso también, digamos, este proceso de vuelta también requiere ser, desde mi punto de vista, reconsiderado, y hasta qué punto, y esas no son preguntas biológicas, me refiero, son preguntas más asociadas a lo social, asociado digamos, hacia dónde queremos ir como sociedad. Lorena, adelante. Sí, hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer por la exposición. Yo leí el artículo
y desde entonces estoy leyendo a T.L. Gilson como si no tuviera otra cosa que hacer. Volví a Aristóteles y a Darwin de vuelta, y yo quiero volver al tema de la finalidad, perdón, digo, porque siempre por ahí nos movemos dentro de más de lo antropomórfico, lo antropocéntrico, sino volver a lo de la finalidad. Dos cosas que planteaba Gilson, que a mí me llamaban la atención, es que dice que el libro en realidad no debería llamarse El origen de las especies, sino El origen de la variante, porque en realidad es en la variante en donde surge el cambio de especie, es decir, cuando aparece la nueva especie, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención en torno a la teleología era que Gilson planteaba que cuando se hablaba de lo bello, la manera de la admiración frente a la naturaleza era una forma de salir de los antropocentrismos, de los antropomorfismos, perdón, que eso también me impactó. Mi pregunta va en lo siguiente. Por ahí Etienne, o el planteo de algunos, es una teleología interna en cada especie u órgano o lo que se vaya modificando. Una teleología interna que, bueno, mi autor o lo que estoy estudiando es desde Westphal, entonces me planteaba, digamos, en el Umwelten, es decir, en el proceso de adaptación, se busca, digamos, la que, no sé si es la que mejor, pero sí la que va ahí, ¿no? El órgano o la especie que necesita adaptarse. Mi pregunta es, ¿cómo ves la relación entre la evolución y la teleología? ¿Hay, no hay? ¿Cuál es el concepto o cuál es tu postura en función de la finalidad digamos, del universo? La gran pregunta El congreso del año que viene. El congreso del año que viene casi completo. Mirá, yo la verdad que también lo estuve pensando, retomando, no tengo tengo ideas como para plantear. Desde un punto de vista más, podríamos decir, si lo tomás más desde un punto de vista más mecanicista, por decirlo de alguna manera, en términos de procesos y de procedimientos, como están explicadas, digamos, los mecanismos en que se produce el cambio, ahí no podríamos encontrar un fin o una finalidad en el mismo mecanismo de cambio, digamos, ¿no? Pero en realidad me parece que no le deberíamos pedir finalidad al mecanismo de cambio. O sea, es decir, el mecanismo lo que trata de explicar, o por lo menos lo que busca explicar, es cómo se produce el cambio, mientras que el para qué o por qué se produce el cambio está en otras preguntas. Pero, dicho esto, me ponía en conflicto, digamos, porque volví a lo que Lucio bien nos había dicho en la primera presentación. Es como que uno disocia lo que es el proceso biológico, las explicaciones, digamos, la biología en el laboratorio yo pienso de esta forma y el cambio se produce sin una finalidad aparente. Ahora yo creo en mi casa y cuando voy a la iglesia que hay una finalidad aparente. Entonces aparecía como disociado, digamos, ¿no? Entonces digo, por un lado, el mismo Dobzhansky decía tampoco hay que pedirle al proceso de evolución que explique para qué o por qué se produce. Pero de todas maneras, digamos, el proceso evolutivo y esa idea de finalidad me parece que va más allá de los mecanismos por los que se produce, y buscarlo, digamos, en esta racionalidad. Yo decía, ¿no? La relación que poco explorada entre la forma en que vemos el mundo desde nuestra concepción, que implica una mirada sobre hacia dónde va, una mirada teleológica, y su conexión con el proceso, con el mecanismo. Esto no lo tengo muy claro, pero me parece pensarlo por ahí, digamos, ¿no? Y esto cobra más valor cuando, yo decía lo anterior, digamos, si las actividades humanas, con los cambios actuales, van a incidir en los procesos biológicos, esas actividades humanas de alguna manera tienen una concepción teleológica, una mirada teleológica, con lo cual ahí veo una recaída. Entonces, nada, pensarlo desde ese punto de vista. Ahora, Lucio, adelante.
Bueno, muchas gracias, Federico. Realmente la visión de la evolución desde la complejidad del proceso y ayudándonos a mirar de otra manera, ¿no? Desde otro ángulo. Yo también leí el artículo, me pareció muy interesante y son temas que hay que seguir trabajando, como decía Lorena, pero me pareció muy importante que el artículo señalaba con textos que en el mismo Darwin hay una teleología distinta, que es la teleología del fin del ambiente, etc. O sea, que digamos, con una nomenclatura que habría que modificar, pero de alguna manera los entes biológicos también actúan por algo. Pero bueno, ese es un tema para seguir trabajando. Sí me pareció muy, muy interesante la focalización en la cuestión de las mutaciones cromosómicas, génicas, porque parecería ser que ahí se puede también trabajar desde la filosofía del azar y de la lógica. Porque justamente, pensaba siempre que la genética ayudó de alguna forma a encontrarle una lógica al proceso. Cuando digo lógica, digo también un cierto finalismo pequeño, pero intrínseco, ¿no? Pero acá está un poco puesto la lupa, como hiciste muy bien, sobre la cuestión de las mutaciones, que a lo mejor deberíamos repensar. Es decir, ¿hay una lógica en las mutaciones o es simplemente producto de un azar absoluto? Es como un gran tema. Solamente quería mencionarlo porque... Pero lo último es... Suena a otro congreso eso. Suena a otro congreso. No va a alcanzar la vida. Lo otro es respecto del tema del antropoceno, que creo que también es un tema que pusiste muy, muy bien en términos de qué tipo de influjo tiene la cuestión humana sobre la naturaleza. Yo coincido con vos, me parece que de tal profundidad que... Ahora, ¿cómo pensar esto? O sea, tu exposición fue muy buena y a mí por lo menos me hizo pensar en la dificultad de los planteos generales, pero por otro lado, los necesitamos, un poco lo que decía Lorena recién. Por ejemplo, ¿qué es el hombre, al final de cuentas? Para que tenga es la pregunta del Salmo octavo, respecto de su presencia en la naturaleza, ahora la está transformando desde adentro. En fin, no son preguntas, sino más bien reflexiones que genera tu exposición. Muchas gracias. Perdón una cosa más, y que la teleología de la investigación no siga siendo salvar al hombre, ¿no? Esa también, porque es todo el orden creado. O sea, parece que nos ponemos a repensar estos temas, o sea, si le añadimos o no el antropomorfismo, en la era del antropoceno, pensando que los cambios profundos siguen siendo dados por el hombre, ¿no? Entonces también cómo separar, digamos así, el orden creado de este hombre que tanto parece modificar o cambiar las cosas y hasta pensarlas. Es importante lo que dijiste al empezar también, Federico, en cuanto a el hecho de poner en discusión la propia disciplina con un público más amplio, que está formado no solamente por una cuestión de divulgación, sino por profesionales, por otras disciplinas, la necesidad del recorte de subjetividad que uno tiene que hacer sobre su propia disciplina, te interpela de una manera muy profunda. Le tengo que hablar a otro que es tan profesional y tan estudioso y tan investigador como yo, y tengo que mostrarle cuál es mi convicción y que él me diga la suya, ¿no? Y poner en diálogo esas dos convicciones. Convicciones hablando de la ciencia, no solamente una cuestión de fe, ¿no? Sino de la ciencia, la razón y al lado la fe. Yo pensaba antes también, bueno, se me venía mucho el tema de la libertad, ¿no? De la moral también. Vos decías no solamente hacia dónde vamos, sino hacia dónde queremos ir, por un lado. Y otro aporte que me surgió mientras pensábamos, que extraño acá a Sonia Guijarro, que es la jefa de carrera de psicología, ¿no? Ese impacto también en la evolución o involución que tiene a nivel psicológico. Me acordaba del libro de Schutzenberger, Ay, mis ancestros, ¿no? Porque decía, bueno, que a veces cosas que pasaron en generaciones anteriores impactan no en la inmediata, sino a veces muchas generaciones siguientes, ¿no? ¿Cuántas
también teorías o tenemos que incorporar desde el ámbito de la psicología, que a veces no es tan comprobable empíricamente, ¿no? La discusión es, bueno, y eso no es como 2 más 2 es 4, sino que es bastante complejo encontrar las causas de algunos comportamientos. Lo que pasa es que, bueno, ahí esa para mí es clave porque decís, si no te lo preguntas, nunca vas a evaluarlo, a estudiarlo, con lo cual digo, parte del proceso es también preguntarse las cosas de forma diferente, que es un poco esto, que la primera filmina es decir, che, si yo, una cosa es preguntarme cómo compruebo que las especies se quedan, o sea, no se modifican, y otra cosa muy distinta es preguntarme cuáles son los mecanismos por los cuales las especies cambian, ¿no? Y lo mismo pasa en este sentido. Hoy seguramente para mí, en términos de evolución, hay nuevas preguntas, lo ponía Lucio algunas y Lorena otras, hay nuevas preguntas que en realidad lo que van a hacer es generar nuevos caminos de estudio, nuevos caminos de indagación, algunos más filosóficos, otros más biológicos, pero que van a reconfigurar la forma con la cual entendemos la evolución hoy, digamos, no a fines del siglo XVII, sino hoy con otra mirada, ¿no? Pues, entre el siglo XVII y hoy, lo que sí agregó valor o entendimiento, como bien decía Lucio también, es el avance genético. Pero así como el avance genético generó aportes significativos al proceso de entendimiento, bueno, ¿qué otras preguntas nos hacemos que se resuelvan no desde la genética, sino desde otras ciencias, ¿no? Y que forman parte también de ese proceso? Para mí ahí está como la clave, entender cómo se relacionan desde lo social a lo natural, cómo se relaciona, digamos, esta mirada, esta teleología que planteaba Lorena, pero cómo esa teleología a su vez también impacta en la forma en que hacemos ingeniería genética, por ejemplo, ¿no? Que a su vez es un motor de cambio hacia las generaciones futuras. Para mí esas son preguntas interesantes que van a constituir como el corpus de estudio, de investigación en pensamiento evolutivo de acá en adelante. Sería interesante verlo más también desde un punto de vista holístico, en ese sentido. Muy importante también lo último que dice Federico, de hacer un planteo sobre la evolución a fondo, independientemente de la cuestión humana, porque tenemos que comprender los mecanismos con toda la cautela epistemológica que planteó de entrada, digamos, respecto de cómo llegamos a través de modelos, etcétera, un recorte subjetivo que me parece muy importante, pero digamos, no tenemos otra manera de relacionarnos con la naturaleza que comprenderla, y comprender los mecanismos evolutivos es urgente integrarlos. En ese sentido, me parece muy, muy interesante de la conferencia de hoy la relación con la filosofía, ¿no es cierto?, que es la gran ausente a veces en el debate, y respecto de la cuestión de la teleología en particular, insisto mucho en el artículo que mandó Federico, me parece muy iluminador porque va mostrando cómo no es que desaparezca la teleología con el darwinismo, sino que se concentra en otros modos de entenderla, ¿no es cierto? Es imposible prescindir de ella, ¿no? Y son esas cuestiones. Y después la otra cuestión que me parece interesante, que sí esto es más para los teólogos, es la gran dificultad que hay de incorporar este tema en la teología, una dificultad tremenda. Cuando, por ejemplo, en el ámbito católico, el magisterio va mucho más adelante que los teólogos, que la catequesis. Desde Juan Pablo II, que tuvo afirmaciones muy, muy, muy claras sobre el tema evolutivo. Entonces me parece que hay un gran problema allí que debemos ir zanjando y trabajando desde la teología, pero también incorporando este tipo de reflexiones más atenidas a la filosofía de la biología y con datos concretos, porque por ejemplo la exposición de hoy a mí me ayuda a cambiar bastante en la forma de abordarlo, ¿no? Incluyendo a la genética de poblaciones, otro tipo de miradas respecto de la filosofía clásica de la biología. Bueno, eso nomás.